Pensamiento celestial. Descubre la paz que solo el cielo puede brindar. Bienvenidos a esta corta explicación de la Biblia. En esta oportunidad hablaremos sobre Génesis capítulo 1. Comenzamos esta explicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero leeremos juntos el capítulo y posteriormente haremos la explicación. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes,
y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran medida. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto es palabra de Dios. Explicación. En el primer capítulo del Génesis podemos leer los misterios de la creación, encontrando varios simbolismos que nos ayudan a reflexionar sobre su significado trascendental. Desde el caos primordial hasta la obra maestra de la humanidad, cada verso nos invita a contemplar la grandeza del acto creativo divino y a reconocer nuestra conexión con el mismo universo. Hablar de la creación siempre ha sido un tema difícil, puesto que lamentablemente ningún ser humano estuvo presente en los inicios de la creación, y existen varias diferencias con respecto a lo poco que la ciencia ha podido demostrar. Recordemos que la Biblia no aborda directamente la ciencia en el sentido moderno de la palabra. Más bien, estos pasajes de la creación pueden ser vistos como una reflexión de la comprensión del mundo en la época en que fueron escritos. Algunos cristianos, no obstante, interpretan el relato de la creación en Génesis de manera no literal, viéndolo como una narrativa simbólica en lugar de un relato histórico exacto. De esta manera, pueden aceptar la teoría científica de la evolución como un proceso guiado por Dios. Algunos teólogos cristianos han desarrollado la idea de que el estudio científico de la naturaleza revela la grandeza y la sabiduría de Dios. Desde esta perspectiva, la ciencia y la fe no son mutuamente excluyentes, sino complementarias. En lugar de ver a la ciencia y a la religión como opuestas, muchos líderes religiosos y científicos abogan por un diálogo constructivo entre ambas disciplinas, y eso implica reconocer las fortalezas y limitaciones de cada perspectiva y trabajar juntos en áreas comunes, como son la ética y la búsqueda de la verdad. En últimas, la Biblia se centra en enseñanzas religiosas, éticas y espirituales, destinadas a guiar la fe y la vida de los creyentes. Y poco a poco, a través de estos videos explicativos, iremos descubriendo la inmensa sabiduría que esconde y que está al alcance de todos nosotros. Comencemos entonces nuestra explicación recordando el versículo 1, que dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de continuar con el versículo anterior,
Valdría la pena preguntarse por qué Dios creó el universo. Para conocer la respuesta, debemos mencionar algunos de los atributos de Dios que también están mencionados en la Biblia. Recordémoslos rápidamente. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, es decir, no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El Salmo 90, versículo 2, menciona que Dios también es eterno. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6, por su parte, nos dice que Dios no cambia, es decir, es inmutable. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Génesis capítulo 17, versículo 1, menciona que Dios es todopoderoso. Era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por su parte, Jeremías capítulo 23, versículo 24, nos dice que Dios está presente en todas partes, es decir, es omnipresente. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Salmo 139, versículos del 2 al 4, nos dicen que Dios lo sabe todo, es decir, que Dios es omnisciente. Tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Isaías capítulo 6, versículo 3 menciona que Dios es santo, es decir, se opone a todo mal y pecado de la humanidad. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, nos dice que Dios es misericordioso, es decir, que ama y perdona a los que merecen castigo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. De esa forma, si recopilamos los atributos hasta aquí mencionados, tenemos a un Dios eterno, invariable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, santo y misericordioso. Todas estas características de Dios tienen sentido siempre y cuando exista una creación que lo reconozca como Dios y una creación que pueda gozar del amor de Dios y de todos sus atributos. Dios ha creado todas las cosas no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Dios crea para manifestar su perfección y su bondad. Por tanto,
quiere la perfección y la bondad de las criaturas. Al respecto, Isaías 65:18 menciona lo siguiente: Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí nos menciona que la creación es también para el gozo y la alegría de nosotros. La creación también sirve un propósito de hacer brotar salvación y justicia, tal como se puede leer en Isaías capítulo 45, versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse juntar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Continuamos con nuestra explicación del capítulo 1 de Génesis. No olvidemos que en el principio de los tiempos Dios ya existía y los acontecimientos que narra el libro de Génesis describen la creación de nuestro universo actual. Recordemos lo que dice el Salmo 90, versículo 2, el cual dice: Antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto demuestra que antes de la creación del universo, Dios ya existía. Ahora, la tarea de creación puede ser una muy ardua labor. Sin embargo, en Isaías capítulo 40, versículo 28, podemos leer cómo Dios, en su poder infinito, no desfallece ni se fatiga en ningún momento. Recordemos lo que dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. El versículo 1 también tiene la palabra Dios por primera vez en la Biblia. Lo importante de mencionar sobre el libro del Génesis es que Moisés, cuando escribió el libro de Génesis, no intentó defender la existencia de Dios. El texto hebreo utiliza la palabra Elohim para referirse a Dios, y es una palabra hebrea que generalmente se refiere a deidad, en particular al Dios de Israel, pero en ocasiones también se utiliza como una palabra plural para definir dioses. Algunos estudiosos mencionan que, dado que la palabra Elohim también se usa para designar varios dioses, aquí pudiera haber una mención inicial a la Trinidad. No obstante, eso se ha descartado un poco, ya que más adelante en el Génesis y en otros libros del Pentateuco se manifiesta claramente que solo hay un solo Dios. Continuemos con el versículo 2, que dice lo siguiente: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera frase habla de una tierra desordenada y vacía. Eso nos hace pensar que en el comienzo de los tiempos algo existía, pero ese algo no estaba ordenado o no estaba completo. Se necesitó de la mano creadora de Dios. Veamos lo que dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí se confirma que Dios compuso la tierra y también vale la pena mencionar que la compuso para ser habitada. En Jeremías capítulo 4, versículo 23, también se hace mención a esta tierra primitiva. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz.
Una palabra utilizada para describir la tierra antes de la creación es la de abismo. Esta palabra también es mencionada en Jonás, capítulo 2, versículo 5, que dice: Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Así podemos pensar que la palabra abismo se refiere a grandes extensiones de agua. El versículo 2 finaliza mencionando al Espíritu Santo presente al momento de la creación. Es importante decir que no solo Dios y el Espíritu Santo estaban presentes en el momento de la creación, sino también el Hijo, tal como se menciona en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Continuemos con la explicación del versículo 3, que dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos la gran autoridad que tiene Dios, ya que con solo decir algo, se creó algo tan complejo como la luz. Referencias adicionales a dicha autoridad y al poder de su palabra las podemos encontrar en el Salmo 33, versículo 6, que dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También tenemos el Salmo 148, versículo 5, donde podemos leer: Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Nuevamente, una muestra de la gran autoridad que tiene Dios en el universo. Luego, el versículo menciona la creación de la luz, que tiene un sentido literal, pero también se deberá entender como la luz en nuestros corazones, tal como está escrito en la segunda carta a los Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Debemos también tener presente que desde entonces y por toda la eternidad será la gloria de Dios la que ilumine el universo, tal como está escrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Continuemos con la explicación de los versículos 4 y 5 que dicen: Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Separar y nombrar siempre se ha considerado actos de dominio. El hombre, a través de su historia, ha separado y nombrado muchas cosas, desde animales, pero incluso también elementos químicos y físicos. Cada vez que los separa y los nombra, esto le confiere cierto dominio sobre ellos. El versículo menciona que fue la tarde y la mañana un día. La palabra día aquí se refiere seguramente al día tal cual como lo conocemos. No obstante, en este punto el sol todavía no había sido creado. Recordemos que la creación tomaría 7 días en total. Continuemos con la explicación de los versículos 6 a 8, que dicen: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos,
y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí la expansión hace referencia a los cielos, que al tener un color azul, igual que los mares, podrían no haberse distinguido antes de la creación. Dios continúa la creación separando los cielos de los mares. En otras palabras, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Continuemos con la explicación de los versículos 9 y 10, que dicen: Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí Dios crea los continentes y los separa de los mares. Se describe como una tarea sencilla en Génesis, pero en Job capítulo 38, versículos 4 a 11, nos proporcionan más detalles. Veamos lo que dice Job capítulo 38, versículos 4 al 11. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derrumbaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Continuemos con la explicación de los versículos 11 y 12 que dicen: Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí hay una clara mención a la capacidad que Dios otorgó a las plantas para reproducirse, a sí mismas mediante semillas. Características de reproducción similares serán definidas por Dios una vez sean creados los animales. Continuemos con la explicación de los versículos 14 a 19, que dicen lo siguiente. Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease de día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Recordemos que el día y la noche ya habían sido creados en el día primero. Aquí Dios crea el sol y la luna, no para dar luz, sino para que sirvan como señales para las estaciones, para los días y los años. Ahora, la palabra señales en la Biblia tiene un uso más amplio. Por ejemplo, en Joel 2:4 dice lo siguiente: Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
donde es claro el uso de señales en el cielo como muestra del juicio de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 29, también menciona algunas señales como sinónimo del juicio divino. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por su parte, en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, se menciona el uso de las lumbreras en el cielo como señales divinas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Queda claro entonces el uso amplio que tenían las lumbreras, es decir, el sol, la luna y las estrellas, como señales del juicio y del poder de Dios. Otro aspecto muy importante de estos versículos de Génesis es que se menciona a Dios como creador de la luna y el sol. Muchos pueblos antiguos rendían culto a los astros y los consideraban dioses, pero no así el pueblo de Israel, quien atribuía a Dios desde un principio la creación del cielo y de la tierra. Hubo, por supuesto, momentos en la historia de Israel donde el pueblo desconoció el poder creador de Dios sobre el sol y la luna. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, dice lo siguiente: Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Lo anterior, a la larga, causó que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo y expatriado de la tierra prometida. Continuemos con el versículo 22 que dice: Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Aquí vemos el uso de la palabra bendecir, que se define como colmar de bienes o hacer que alguien prospere, y es claro Dios en exhortarnos o mandarnos a fructificar y multiplicar. Continuemos con la explicación de los versículos 24 y 25 que dicen: Continuemos con la explicación de los versículos 24 y 25 que dicen: Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Las bestias en este caso hacen referencia muy seguramente a animales grandes de 4 patas. Algunos estudiosos incluso mencionan que Behemoth podría ser una de esas bestias, pero siendo su tamaño mucho mayor al de otros animales. Job, capítulo 40, versículos del 15 al 24, mencionan lo siguiente acerca de Behemoth. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, y en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está,
aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca? ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Continuemos con la explicación del versículo 26 que dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí es interesante el uso plural de hacer cuando se menciona la palabra hagamos, lo cual puede ser considerado como la primera mención explícita a la Trinidad. Los versículos también mencionan que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto le confiere al hombre un carácter especial en la creación, ya que ninguna especie goza de semejante privilegio. Ser hecho a imagen de Dios también significa contar con algunos de los atributos que Dios dispuso para nosotros. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice que al ser creados a imagen y semejanza de Dios, también somos semejantes al Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser creados a imagen de Dios también nos permite ir alcanzando el conocimiento pleno, nos permite razonar y poseer intelecto, tal como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 10, que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Continuemos con la explicación del versículo 27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es claro que Dios crea tanto varón y hembra a su imagen, y además les confiere igual relación con la creación, es decir, ambos son representantes de Dios en la creación. Por consiguiente, ambos tienen el mismo mandato de fructificar, prosperar y señorear sobre los otros seres vivientes. No obstante, el papel del hombre y mujer es complementario, como se menciona en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6 dicen lo siguiente: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. De esta forma se enfatiza la necesidad de unión entre el hombre y la mujer, más aún la necesidad de complementarse, dado que es solo a través de la unión como el hombre logra reproducirse. Algo similar se puede leer en Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 8 que dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. También estos versículos del Génesis mencionan el mandato de sojuzgar y señorear. Esto no se refiere a deteriorar o abusar de la creación, sino más bien a administrar y gobernar correctamente la creación. Recordemos que hasta este momento toda la creación, incluido el hombre, son buenos. Por lo tanto, era de esperarse que la labor del hombre sobre la creación también fuera buena. Finalicemos con la explicación de los capítulos 29 y 30, que dicen: y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Es claro que Dios hizo al hombre y demás bestias vegetarianas desde el principio, porque a ambos les recuerda que todo árbol en los que hay fruto y que dan semilla, les servirán para comer. Todo esto cambia después del pecado original que veremos más adelante en el capítulo 3. El capítulo 1 termina con el versículo 31 que dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran medida, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí Dios determina que todo lo creado hasta el momento, en su conjunto, era bueno en gran medida. No solo Dios menciona que cada elemento de la creación es bueno individualmente cada uno de los días de la creación, sino que la creación en su totalidad hasta este momento era buena. Y hasta aquí termina esta breve explicación de Génesis capítulo 1. Si te gustó, no olvides darle like y compartir para que así más personas puedan acceder a este contenido. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en esta oportunidad. Nos despedimos encomendándole a Dios que guíe tus pasos y llene tu vida y la de tu familia de muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima lección.